Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias a Dios por otro nuevo día. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con todos ustedes. Nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Bienvenido, Ulises Ochoa. Soy Pati Portugal y estamos nuevamente en su programa Cultura de Grandeza a través de Radio Voz 106.3 FM, su canal cultural. Y hoy traemos un tema muy revelador para todos nosotros que se llama ser instrumentos, que es un instrumento, ¿no? Todos los hijos de Dios somos instrumentos. Y en Génesis 1:1, me gustaría leerles y ir partiendo de aquí, ir avanzando en el tema y desarrollándolo poco a poco. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero lo que me llama la atención y lo que queremos compartir hoy contigo es que Dios y su palabra son uno mismo, que Dios y su palabra es autoridad. Y cuando Dios dice, id y sea, y dijo, sea la luz, y dijo, Él dijo, o sea, su palabra y Él son poder, son uno. Cuando nosotros como hijos de Dios lanzamos una palabra de poder, es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Y siempre lo hemos dicho porque queremos que todos nosotros, los hijos de Dios, estemos como en la misma sintonía para gobernar. Nosotros podemos gobernar en todos los ámbitos de esta tierra, pero con la palabra de Dios y no con nuestra palabra. Muchas veces dice, bueno, pues ustedes pueden gobernar, son real sacerdocio, son hijos de Dios y todo, ¿y por qué no lo hacemos? A lo mejor porque no sabemos cómo hacerlo, pero hoy Dios te revela que es con su palabra para poder gobernar cualquier situación, la que tú estés viviendo o cualquier situación que esté sucediendo en nuestro planeta y que no nos agrada como hijos de Dios, porque nosotros somos la luz y somos la luz, el que lleva la palabra viva a todos ustedes. Muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Qué maravilloso es poder saber y conocer que nosotros tenemos una palabra que es vida, tenemos una palabra que es medicina, tenemos una palabra que es poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo creo que más bien nosotros no hemos sido estudiosos y laborantes de la palabra para poder discernir lo que la palabra nos dice. Sé que muchas veces nosotros nos enfocamos en ciertas cosas o en cuestiones personales y pensamos que a través de declarar nuestra palabra así va a ser. Sin embargo, no es así. Nuestra confesión tiene que estar homologada a la palabra de Dios, porque la que tiene autoridad es la palabra, no nuestra palabra, por así decirlo. Aunque la Biblia dice que nuestra boca tiene poder y en nuestra boca está el bien y el mal, la vida y la muerte, sí es una realidad, pero no significa que nosotros podemos decir algo y va a suceder, no. La palabra de Dios es vida, medicina, la palabra de Dios va a traer el propósito para el cual fue dada, y entonces cuando nosotros declaramos la palabra y no nuestra palabra, entonces ahí hay una gran diferencia. Y con la palabra de Dios, con la palabra, nosotros podemos construir o destruir. Con la palabra podemos levantar a alguien o destruirlo. Podemos destruir una relación de matrimonio o construirla. Podemos derrumbarla o construirla. Siempre va a ser con la palabra. No hay ninguna palabra de nosotros que sea en vano. Nosotros siempre tenemos que ser sabios para hablar la palabra. Y ¿cómo vamos nosotros a construir? Con la palabra de Dios, no es con nuestra palabra. Por ejemplo,
Si tú estás pasando por una crisis económica, tú vas a decir, bueno, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni que mendigue pan, y yo camino en el poder de esa palabra, porque es la palabra lo que tiene la autoridad. Y nosotros, como hijos de Dios, somos instrumentos, como seres vivientes que estamos aquí, que Dios nos ha mandado a este planeta para poder ser luz y para poder reconciliar a Dios con el mundo, para que Dios sea conocido por todos y tengamos la oportunidad de ser salvos. ¿Por qué dice? Estoy tratando de hilar este pensamiento de instrumentos. Nosotros como hijos de Dios somos la expresión de Cristo en esta tierra. Es decir, la iglesia es el cuerpo corporativo de Cristo. Cristo nos habita. Por lo tanto, nosotros somos los receptores de esta palabra, porque la palabra del Señor debe morar en nuestro corazón, debe abundar en nuestro corazón. Y es aquí donde se requiere una dinámica de fe, porque tú mencionabas hace un momento, si estoy pasando por un tiempo de estrechez, de escasez, y declaro la palabra, yo tengo que mantenerme en esa palabra. Y eso requiere fe, pero para poder entrar en la dinámica de la fe, es muy importante conocer la naturaleza de la palabra o la naturaleza de Dios y su palabra. Dios se incorpora a través de su palabra. Dice el apóstol Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, al incorporarse, es decir, toma forma humana, y entonces, pero la palabra sigue siendo Cristo es la palabra. Por eso es importante que nosotros hagamos esa diferencia. No es nuestra palabra, sino es la palabra de Dios la que va a actuar, porque en Génesis Dios crea a través de su palabra. Y fíjate, ¿cómo no va a ser poder si la palabra misma es Cristo, ¿no? Así es. Cristo, el dueño de la palabra, es Él mismo. ¿Cómo no va a ser poder si con esa palabra se crearon todas las cosas, como hablábamos en Génesis, que dice aquí la creación? Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Sí, hay una separación entre la luz y las tinieblas, donde Dios de la nada crea. De la nada crea, pero es con su palabra que Él hace todas las cosas. Entonces, si a nosotros nos está dando esa espada, que es la palabra, para usarla como un instrumento de un guerrero, ¿no? Porque una espada siempre la va a llevar un general, un capitán, un guerrero, y nosotros somos instrumentos que llevamos esa espada, esa espada de doble filo que es la palabra de Dios. Así lo dice cuando habla también sobre la armadura de Dios, ¿no? Que sí, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, y que es precisamente eso. Entonces, la palabra es Dios, y Dios y su palabra son uno mismo. Por eso nosotros como instrumentos tenemos que declarar esa palabra aquí en la tierra para poder gobernar y ser realmente real sacerdocio. Sí, fíjate, nosotros tiene que llegar el momento que como hijos de Dios, como iglesia orgánica de Cristo, nosotros hablemos la palabra con tal naturalidad, así como estamos hablando nuestras conversaciones, por favor. Sí. Que nuestras conversaciones estén impregnadas de la palabra de Dios para que tengan un efecto maravilloso. Y eso requiere de mucha disciplina y requiere de la ayuda del Espíritu, porque hay que no solamente retenerla, sino confesarla. Ahora, nosotros estamos tan, por así decirlo, tan acomodados. Claro. La semana pasada estuvimos hablando un poco de eso, al mundo sistema. Y es más fácil declarar lo malo, es más fácil declarar las cosas negativas, es más fácil. Es más, nos apropiamos, hay gente que se apropia y dice mi enfermedad, mi diabetes, mi esto, mi lo otro, mi aquello. Es gente que se apropia de algo que no es. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entrar en una dinámica de fe, porque esto va a desafiar nuestros sentidos. Y no solamente nuestros sentidos, sino de alguna manera nos tenemos que estar cachando de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, claro que sí, de lo que estamos
Y parecieran cosas triviales, sin sentido, pero te voy a poner un ejemplo, porque este ejemplo nos va a dar luz. Cómo estamos tan improntados con las cosas negativas que nosotros de una manera natural soltamos cosas negativas y no deberá ser así. Nosotros deberíamos de decretar la palabra o hablar la palabra en esas cosas. Por ejemplo, cuando te levantas y entonces voy a usar un ejemplo que todas las mujeres enfrentan y es el reto de cada día. Si una mujer se levanta en el día, entonces su gran desafío es qué voy a hacer de comer o qué voy a preparar de comer. Y si no se levanta creativa en ese momento y abre su refrigerador y aunque esté lleno, y abre su despensa y aunque esté llena, ella va a decir, no tengo nada. Y esa palabra, sí estamos tan improntados a decir cosas tan negativas, porque así es la naturaleza humana. Así es la naturaleza humana, porque nosotros siempre estamos como viendo más lo que es negativo que lo bueno, ¿no? Sí, es parte de lo que nos ha sido improntado. Por eso el apóstol Pablo dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Así es. Y al renovar el espíritu de nuestra mente tenemos que renovarnos con la palabra. El único elemento que puede renovar y transformar nuestros pensamientos es la palabra de Dios. No es otra cosa. Tú puedes levantarte hoy muy optimista, puedes levantarte hoy diciendo, no, pues hoy va a ser un gran día. Y a lo largo al momento que empieza el día, empiezas a enfrentar retos y desafíos. Y entonces esos retos y desafíos los enfrentamos todos los días. A lo mejor sales, tu carro no arrancó. A lo mejor sales, tu llanta está ponchada. Y entonces ya es un reto y es un desafío. Y lo que va a salir de tu boca, lo que va a hablar tu boca en ese momento, es lo que hay en tu corazón, por así decirlo. Entonces, cuando tú estás en ese ámbito de la palabra, entonces tú empiezas a conocer la naturaleza de Dios, empiezas a conocer la naturaleza de la palabra. Claro. Porque la Escritura dice que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿cómo es posible que nosotros escuchemos siempre a los falsos profetas, no? Escuchamos todas las malas noticias que están dando a nuestro alrededor, cuando que nosotros somos los profetas de nuestras propias circunstancias, porque nosotros con la palabra estamos diciendo si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si tengo fe, si no tengo fe, si yo creo o no creo. Sí, entonces somos los profetas de nuestras propias circunstancias y vidas. Por eso la Biblia dice que el poder del bien y del mal, o de destruir o construir, está en nuestra boca, está en nuestra palabra. Por eso a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Tú estás, ¿cómo se dice? Estás maldiciendo, ¿no? Estás diciendo mal, estás maldiciendo. Y maldiciendo no tiene nada que ver con decir groserías a los demás, o, ay, me estás maldiciendo. No, estás diciendo mal algo, estás diciendo mal. Si tú dices, soy hijo de Dios, pues tú tienes que declarar esa palabra todos los días sobre tu vida. No hay justo desamparado, Señor, ni que mendigue pan. Tu palabra lo dice y yo lo declaro sobre mi vida. Tu palabra dice que he aquí que tú traerás sanidad y medicina, y me curarás y me sanarás y me mostrarás abundancia de paz y de verdad. Y tu palabra dice que no temeré mal nocturno, ni ninguna plaga, ¿no? Que venga de día o de noche, y que no tendremos temor de saeta, ¿no? Entonces, todas esas cosas que Dios nos está diciendo para ayudarnos, para proveernos esa espada que es su palabra, porque no la usamos. Porque es lo que te decía, estamos tan improntados en hablar cosas negativas. Sí. O sea, si siempre hemos sido acondicionados al no se puede, está mal, no tengo, no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Claro. Entonces no estamos entendiendo la palabra ni la naturaleza de Dios. Dios está en un constante cambio, aunque la Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios está en un constante cambio porque cada mañana es nueva su misericordia. Ahora, cuando tú te levantas el día de hoy diciendo, hoy es un día excelente, voy a enfrentar retos y desafíos, no significa, por eso yo digo, no significa que
el declarar o el decretar la palabra no vamos a enfrentar retos ni desafíos. Claro, No, van al a venir, contrario. van a venir, pero esos retos, esos desafíos, nosotros los tenemos que o decir bien o decir mal. Por eso es o bendecimos, decimos bien, o maldecimos, decimos mal. Entonces, es aquí donde estamos tomando una elección todos los días. Y esa elección va a ser tomada desde el punto de vista, desde el momento que lo que hay en nuestro corazón. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón y al momento que enfrentamos las circunstancias, los retos, los desafíos, las cosas que hay en nuestro corazón y decimos bien, entonces estamos teniendo algo creativo para hablar. Pero si decimos mal, nos estamos regresando. Y esto opera en todas las áreas de las congregaciones y de todo. Mira, mucha gente, quiero poner un ejemplo, esto porque es muy similar a lo que tú estabas hablando. Mucha gente llega a las congregaciones y pide oración. Y oramos por la necesidad, si su hijo, si su esposo, el problema que tenga. Si su hijo es un desastre o si su esposo tiene problemas con alguna adicción. Oramos, declaramos la palabra, declaramos que el Señor trae sanidad, que el Señor trae cambio y transformación. Y esta persona sale confortada, sale llena de paz, de tranquilidad, llena de fe. Pero cuando llega a su casa y vuelve otra vez a la circunstancia, lo que salga de su boca o va a afirmar la oración que se hizo o va a invalidar la palabra, la oración que se hizo. Con lo que diga. Con lo que diga. En ese momento. Por eso tú decías del buen decir o del mal decir. Por eso tú decías que somos instrumentos. O construimos o destruimos. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender. Si yo soy instrumento de Dios, mi labor es construir. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria para la mutua edificación. Entonces, si yo voy a hablar algo que es corrompido, que es corrupto, que va en contra de lo que Dios está hablando, no debe salir de mi boca, sino que tiene que salir lo contrario y llamemos a las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, es aquí donde yo decía hace un momento que va a requerir un ejercicio de fe, de conocer primero la naturaleza de Dios y la naturaleza de la palabra. Si yo creo que la naturaleza de Dios tiene cosas extraordinarias para mi vida, cosas maravillosas para mi vida, toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él, entonces yo tengo que saber que todo lo bueno, lo puro, lo perfecto viene de Él. Entonces, cuando yo entro en esa dinámica de fe y entro al desafío, entonces yo tengo que elegir qué palabra, yo tengo que elegir cuáles son las expresiones que van a salir de mi boca. Y por eso nosotros tenemos que detenernos y hacer un alto. Mira, una de las ventajas dentro de toda la tecnología una de las ventajas de la tecnología o de las redes sociales o del WhatsApp, es que al momento de estar escribiendo, nos da el tiempo para pensar lo que vamos a decir. No es lo mismo al estar en un diálogo que de repente te aprietan un botón y sale cualquier cosa, sino que al momento que tú estás escribiendo, tienes todavía unos minutos o unos segundos para pensar lo que vas a decir. Y eso te frena o le atiza el fuego. Sí, no es lo mismo estar hablando como nosotros en vivo, que no es un programa editado, que puede suceder cualquier cosa, a que estemos hablando algo y tú lo puedas editar o cambiarlo. Aquí en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, de nuestro entendimiento. Entonces, si nosotros somos instrumentos, tenemos que renovar ese entendimiento, esa manera de pensar, esa manera de decir, esa manera de hablar, esa manera de expresarnos, esa manera de mostrarnos al mundo como hijos, esa manera de ser, tenemos que transformarla porque somos instrumentos de Dios, para algo estamos aquí, no estamos nada más de paso, ¿no? Por esta tierra. Alguien decía, yo estoy de paso, nada más. Sí está de paso, pero que nuestra vida sea, que valga la pena haber estado aquí, que nuestra vida sea un instrumento para Dios, estar hablando su palabra y estarle
trayendo gente a Él a sus pies, está rescatando a las personas, así como alguien se compadeció de nosotros y nos habló de Dios, nos habló de Cristo y nos habló de salvación, así tú te puedes compadecer de alguien y hablarle y decirle que hay esperanza, que no está solo, que Dios lo ama y que realmente Dios quiere traerlo a salvación. No podemos nosotros seguir con la corriente, no podemos estar en la moda, no podemos estar de acuerdo con el mundo sistema. De hecho, nosotros vamos contra ese mundo sistema. Debemos de crear una contracultura, no estar en esa apoyando esa cultura, apoyando la corriente, apoyando lo que está pasando día a día, sino nosotros tenemos que hacer esa contracultura con la palabra. Sí, yo creo que aquí es donde nosotros tenemos un desafío muy importante por lograr. Sí. Primero, conocer la naturaleza de Dios y conocer la naturaleza de su palabra. Cuando tú conoces la naturaleza de Dios, que Dios es amor y su palabra es poder, entonces tú puedes actuar en la dinámica de la fe. Sí. Y cuando tú actúas en la dinámica de la fe, eso va a desafiar tus sentidos. Pero esto requiere una, por así decirlo, una disciplina. Sí. Que yo me esté disciplinando en no hablar mal, en no criticar, en no decir malas palabras. En todo eso yo tengo que estar en esa constante disciplina para estar simplemente cachándote, ¿no? Así es. Porque si no lo logro, pues no va a haber una renovación. Y es aquí. ¿Qué es la transformación? ¿Cómo viene una transformación? Es la obra del Espíritu de Dios y la palabra la que opera en mi vida, la que va a hacer que yo pueda ir más allá de la forma en que estoy ahora. Por eso el Espíritu Santo viene y nos dice, no debiste haber dicho eso, no, esto no es correcto. Pero ojalá nosotros como cultura, y yo lo dije en uno de los programas hace muchos años que iniciamos, dije, ojalá que nosotros como cultura erradiquemos de nuestro vocabulario la palabra me vale. Porque eso es parte que como no me importa mientras yo esté bien no me importa. Pero aquí no podemos usar me vale, no, aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos está hablando a nosotros para no conformarnos a un mundo sistema, sino para transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación de nuestro entendimiento va a traer, si tú cambias tu manera de pensar, indudablemente vas a cambiar tu manera de hablar. Claro que sí, porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y llenamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a hablar? Lo que dice la palabra de Dios. Si alguien está enfermo, tú le vas a dar una palabra de esperanza. Claro. Si alguien está pasando por una situación de escasez, tú le vas a dar una palabra. Y no solo eso, quizás también podamos darle una despensa, ¿no? O darle una ofrenda. Como hijos de Dios, tenemos que hacer una diferencia. Sí, por eso te digo, al final de cuentas, si no hay una renovación de nuestro entendimiento, no hay una renovación de nuestras palabras. Pero por favor, no le digas ya a las personas, voy a orar por ti, y no oras. Por favor, no le digas, voy a estar pendiente de ti, voy a estar orando por ti, voy a orar, porque eso es un cliché y ese cliché se tiene que acabar en los hijos de Dios. Si tú dices, voy a orar, vas a orar. Es porque tú vas a honrar esa palabra que le estás diciendo, porque la persona está esperando que de verdad tú la estás cubriendo en oración. Entonces ya no sigamos diciendo como cliché, ¿no? Voy a estar orando por ti, sí, y no lo hacemos, ¿no? Es como una cultura del mexicano, ¿no? También que dice, pues yo te llamo. Y jamás te hablan, ¿no? A ver cuándo nos tomamos un café, y ese a ver cuándo nos tomamos un café es nunca, o a ver si en un año, o por decir algo. Ya tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ser, renovándonos con lo que dice Dios y no con lo que yo creo, con lo que yo pienso, lo que yo creo que es una verdad, porque todo el mundo piensa que tenemos una verdad absoluta y realmente no tenemos esa verdad absoluta ni podemos solos. Bueno, vamos a un corte, regresamos rápidamente, no te vayas, estamos aquí con el tema Somos Instrumentos.
Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un pastor. Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y Calle Miraflores, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado. Nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, ¿no? Los ácidos, pastillas, ¿no? Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Llegué a probar la cocaína, ¿no? Los ácidos, pastillas, ¿no? Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Continuamos con nuestro programa. Somos instrumentos de Dios y hablamos sobre la palabra de Dios, que es poder y que Él, a través de su palabra, puede Él hacer todas las cosas y fueron hechas también. Aquí en Josué 1 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, ¿ok? Esfuérzate y sé valiente
si Dios te está diciendo esfuérzate, es porque tú puedes, es porque nosotros podemos transformarnos y ser diferentes, porque podemos cambiar, porque podemos hacer una diferencia en este planeta, en este mundo sistema en el que estamos viviendo, y que muchas de estas cosas no son buenas, y aunque te digan que es bueno, no lo es, y te dicen no hay ningún problema, tú puedes hacerlo, si tú te sientes gato, pues puedes ser gato, no hay ningún problema. Entonces nosotros tenemos que hablar con la verdad, ser valientes, esforzarnos e ir adelante hablando la palabra. Sí, yo creo que se requiere mucho valor para cambiar. El cambio nunca es fácil. El cambio siempre va a entrar. El cambio va a implicar un desafío, vencer el temor, esa es una de las cosas. Si te vas a cambiar de trabajo, vas a cambiar de ciudad, vas a cambiar de casa, siempre el cambio es un desafío, porque piensas en las cosas que pueden salir bien y pueden salir mal. Claro. Pero eso siempre va a traer un desafío. Por eso se requiere valor. Y el valor no es la ausencia de miedo, sino al contrario, saber que podemos conocer que Dios está en nosotros y está a nuestro favor, y que si Él con nosotros y a nuestro favor, nosotros podemos salir más que victoriosos y más que vencedores en Él. Ahora, el esforzarnos requiere disciplina. Y un día lo mencionamos en estos programas. ¿Quieres hacer un hábito? Haz 21 días la misma cosa en el mismo horario y vas a tener un hábito. ¿Quieres deshacerlo? Pues déjalo de hacer y lo vas en una semana lo pierdes el hábito. Claro. Entonces es más fácil destruir que construir. Es más fácil destruir que construir. Por eso se requiere esfuerzo y se requiere valor. Se requiere el valor para mantenerte en decir, ¿sabes qué? La palabra del Señor dice, mis sentidos naturales pueden estar diciendo otra cosa, mi mente puede estar diciendo otra cosa, pero cuando yo conozco la naturaleza de la palabra, conozco la naturaleza de Dios, que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará sin cumplirse, entonces yo me mantengo firme en esa palabra para poder hablar y decretar esa palabra. Y nosotros poder cambiar y renovar nuestro entendimiento y nuestra manera de ser por las buenas, ¿no? Porque muchas veces el ser humano no quiere cambiar, no quiere nada con Dios, no quiere saber nada, quieren estar solamente en la banca, y pues realmente algún día todos vamos a pasar por un desierto. Que no sea por eso, que no sea por falta de obediencia, que no sea porque no queremos entender o porque no queremos cambiar, no queremos transformar nuestra manera de ser, de pensar y de hablar. Entonces, que ese quebrantamiento no venga a nuestra vida por esa manera de no querer hacer las cosas como Dios dice, ¿no? Muchas veces Él dice, no hagas esto, y es lo primero que hacemos, ¿no? Su palabra dice, no robes, no mates, no hables, no maldigas, no digas mal, no ofendas, no honra a tus padres, cuida de ellos, hónralos con tus bienes. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos olvidamos de nuestros padres. Decimos, bueno, mientras yo esté bien, lo demás no hay problema. Al fin que ahí están, y algún día ya no van a estar, y algún día no van a estar, y entonces vamos a decir, ¿qué pasó? Van a venir los esqueletos atormentadores, como decimos, ¿no? No solamente en esa área, en todas las áreas, con los hijos, con la familia, que creemos que la familia siempre está ahí y nunca les hablas o no los visitas o ni te acuerdas de ellos, ¿no? Tenemos que cambiar en muchas áreas, que Dios te vaya mostrando en qué áreas podemos cambiar nuestro entendimiento. Como tú dices, es doloroso, o duele o es difícil, sí, porque implica reconocer que estoy mal, que hablo mal de la gente, implica reconocer que siempre estoy criticando, implica reconocer que la que está mal soy yo, que implica reconocer que primero tengo que cambiar yo. Sí, fíjate bien, lo primero que el desafío que nos hace la palabra es Jesús lo dijo de esta manera, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres.
Cuando tú conoces la naturaleza de la palabra, la primer verdad en la cual te hace libre la palabra de Dios es del mundo sensorial. El mundo sensorial, el mundo de tus ideas. Es decir, si tú estás pasando por un tiempo difícil, claro, y tú dices, no se trata, como lo hemos dicho el otro día, no se trata de hacer una declaración como perdón por esta palabra, como un mantra, ¿no? Hacer una declaración como un mantra, no. Se trata de que tú confieses la palabra desde tu corazón, con toda la certeza, con toda la fe que la palabra ha depositado en nosotros para cambiar esa circunstancia. ¿Por qué? Porque hay gente que puede citar la palabra y vuelvo a decir, perdón por la palabra que estoy usando, pero es como si fuera un mantra, ¿no? Como si fuera, no es eso. La palabra es vida, la palabra es medicina, porque la palabra es Cristo, es Cristo. No es un cliché. No es un cliché, es Cristo, y cuando decretamos la palabra, hacemos que la palabra viaje y Cristo llega a la circunstancia, llega ahí y cambia esa situación. Por eso es importante que nosotros entendamos la naturaleza de la palabra, porque eso nos va a hacer libre de la verdad sensorial. La verdad sensorial es lo que tú piensas, lo que tú sientes. Entonces a lo mejor tú puedes estar sintiendo temor, tú puedes estar sintiendo pánico, tú puedes estar sintiendo alguna circunstancia compleja, a lo mejor no dormiste, o lo que los médicos llaman depresión, pero la palabra que es vida, la palabra que es medicina, la palabra que es salud, puede llegar a tu mente, romper toda estructura, pero eso requiere un desafío de fe. Un desafío en que tú te mantengas en la confesión de la palabra y tú hagas frente a esa verdad sensorial. Es una verdad sensorial, y lo pongo entre comillas, es una verdad sensorial que está en tu mente. No, ¿a poco que vas? Claro que la palabra es poder y es autoridad y puede romper cualquier circunstancia que tú estás enfrentando. Por eso tú tienes que mantenerte en esa confesión. Por eso tú tienes que mantenerte en esa confesión. Es como cuando, fíjate bien, quiero poner un ejemplo. Jesús tenía un amigo, Lázaro. La Biblia habla acerca de él. Sus hermanas eran Marta y María. Y no les voy a mandar toda la historia. El chiste es que Lázaro muere y Jesús se para frente a la tumba. Él había dicho en ese mismo capítulo, versículos atrás, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Cristo tenía un propósito de resucitar a Lázaro. Y llega a la tumba, está tapada la tumba. Cuando llega, ¿dónde le pusieron? Hay una verdad sensorial. Lo que estamos viendo es una cueva, lo que estamos viendo es una tumba tapada. Y Jesús dice: quiten la piedra. Y una de sus hermanas que le reclamó a Jesús, le dice: Señor, apesta ya. O sea, como ya han pasado varios días, y quitamos la piedra, eso que está ahí va a apestar. Ya está en descomposición. Ya está en descomposición, porque es una verdad sensorial. Y es un desafío, pero Jesús llega ahí. Llega ahí con un propósito. Y ese es el punto que quiero mencionar. Jesús va a llegar al desafío, a tu desafío, a lo que tú estás enfrentando, a lo que tú estás ahí, y te va a declarar la palabra. O tú te mantienes en la palabra que es vida y medicina, o te mantienes en tus pensamientos de no puedo, no lo voy a lograr, es imposible. Es tu decisión, esa es tu decisión y tu elección. Y es mejor decidir y elegir ser y hacer y decir lo que Dios quiere. Es mejor decidir ser hijos de Dios, ser obedientes. Es mejor decidir que somos más que vencedores, no que somos la llaga podrida y que no vamos a poder. No, es mejor decidir de una vez por todas quiénes queremos ser y si queremos ser instrumentos del Señor o no. Yo creo que en estos días Dios quiere recuperar en sus hijos que declaren su palabra, porque ahí está, no está nada más de adorno la Biblia para que ahí la tengas como amuleto, sino tenemos que declararla para poder hacer un cambio en todas las cosas que no nos agradan o que estamos en contra o que debemos queremos cambiar, ¿no?, en este mundo sistema. Entonces, no es con nuestra palabra, siempre lo vamos a decir y a reiterar, aunque se escuche como repetitivo, pero queremos que de verdad
caigan los 500 y diga a la gente, ya entendí que ya no voy a declarar mi palabra, no voy a orar con mis palabras, voy a orar con la palabra de Dios para que realmente haya un cambio. Y tenemos que ser valientes, no escondernos, no es tiempo de escondernos, no es tiempo de escondernos, iglesia, es tiempo de salir y hablar y declarar la palabra de Dios, hablar que hay una esperanza, que hay un Señor sanador y que Cristo no es religión. Nunca hemos hablado nosotros aquí en este programa, ya los 2 años que tenemos transmitiendo. Ya vamos para 3 años. Nunca hemos hablado de una religión, porque Cristo no es religión. Dios no es una religión. Cristo nunca dijo, hágase tal religión. Las religiones las crearon los hombres. Pero Cristo es el único Hijo de Dios, verdadero. Es el Rey del universo, es nuestro Señor. Entonces, es lo que tenemos que proclamar, iglesia. No podemos estar ya en nuestros laureles. Sí, tenemos que ir más allá, ir a la palabra revelada, porque es lo que dice, ¿no? Y conoceréis la verdad de la palabra revelada. Y la verdad de la palabra revelada te va a hacer libre de la verdad sensorial. Tú puedes estar anclado en un sistema, en algo, en tus pensamientos, pero cuando la luz de la palabra, porque la luz tiene un efecto de contraste. Cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Claro. Cuando la luz de la palabra llega al interior de tu espíritu y alumbra tus ojos de entendimiento, esas tinieblas de temor, de duda, de incredulidad, de fracaso, de lo que estés pasando, van a ser disipadas. Porque ese es el contraste, la luz llega y las tinieblas son disipadas. Y es ahí cuando tú ves la efectividad y compruebas la efectividad de la palabra. Porque es ahí donde nosotros vamos sumando a nuestra fe, diciendo, bueno, la palabra de Dios tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para transformar. Yo me mantengo en esa palabra y en esa palabra revelada. No es lo que yo aprenda de memoria. Por eso yo te dije hace un rato, no es como este mantra, voy a repetir un mantra a un salmo. No, es que yo decrete la palabra con poder y con autoridad, sabiendo que el autor de la palabra es Cristo. Y esta verdad revelada que llega a mi mente, alumbra mis ojos de entendimiento, puedo ver la palabra de Cristo en mi vida, aplicándola en todas las áreas de mi vida, me hace libre de la verdad sensorial, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que veo. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos una gran oportunidad. Al ser libres de esa verdad sensorial, nos convertimos en instrumentos de Dios. Porque el siguiente paso de la libertad es dar testimonio. El siguiente paso de la libertad, de lo que Dios ha hecho en tu vida, es decirle a la gente lo que está hablando. Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana y la mujer samaritana salió corriendo a decirle a todos, vengan porque he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que soy. Entonces, esta verdad que llega a nosotros nos hace libertos de cualquier circunstancia, de cualquier cosa, y una vez que nosotros somos libres, tenemos una responsabilidad de ser un instrumento. Y es que dice que la verdad nos hará libres. Y dices, bueno, ¿cómo me va a hacer libre? ¿Libre de qué me va a hacer la palabra? Bueno, te va a hacer libre de tus adicciones. Te va a hacer libre de si eras alcohólico, ya no lo vas a hacer. Si eras drogadicto, ya no lo vas a hacer. Si una persona es prostituta, ya no lo va a hacer. Nos va a hacer libres de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias adicciones. Sí, por eso te digo de esta verdad sensorial, porque la verdad sensorial está en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos. Y cuando tú llega la luz del Evangelio a tu vida, alumbra los ojos de tu entendimiento, entonces tú puedes ver esta verdad. Y a lo mejor la verdad que tú estás atravesando, dices, es que los médicos me han dicho que no hay respuesta. Bueno, Dios no es médico, Dios es creador. De todas las cosas y nuestro sanador. Nosotros vimos desde Génesis y dijo Dios, sea la luz. Y si Dios es creador, Dios puede darte un nuevo corazón, un nuevo hígado, unos nuevos pulmones, un nuevo páncreas. Puede limpiar cualquier cosa en tu vida porque Dios es creador. Y Él nos ha dejado su palabra no para que la memoricemos,
aparte de memorizarla, qué maravilloso sería que la memoricemos de tal manera que en nuestras conversaciones diarias esté mezclada la palabra de ánimo, de fortaleza, de fe, de esperanza. Eso sería maravilloso, pero no solamente para que la memoricemos, sino para que la declaremos y la decretemos. Entonces, esto es importante, esto es vital. Una cosa es lo que el mundo sistema dice, lo que el médico dice, y otra cosa es lo que dice la palabra. Y aunque nosotros todos sabemos que tenemos un tiempo en este planeta Tierra, y si ya llegó tu tiempo, entonces hay una esperanza gloriosa para los que estamos en Cristo Jesús. Así es que te animamos hoy en esta mañana a que tú, como instrumento de Dios, como cuerpo orgánico de Cristo, que la palabra de Dios mora abundantemente en tu vida, tú seas un testimonio viviente, porque esa es la visión celestial que habla el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Dijo, el aparecer de Dios en tu vida es para constituirte o para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. Entonces significa que Dios ha hecho un milagro hoy, lo va a hacer mañana, lo va a hacer pasado, claro. Va a seguirse manifestando siempre. Así es que oramos en esta mañana, por si tú estás pasando por una situación complicada, difícil, dura, terrible, hablando en tu salud, yo te digo, Dios es creador. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No quiere decir que en ese entonces Jesucristo hacía milagros. Hoy también los hace, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es para siempre y Él está vivo. Entonces, como está vivo, Él puede hacer un milagro creativo en tu vida, en tu salud, en cualquier circunstancia en la que estés viviendo. Aquí en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No tengas temor de declarar la palabra, no tengas temor de orar por las personas, no tengas temor de hablarle a la gente de Cristo, no tengas temor por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no estamos solos, Cristo siempre va a ir por delante para pelear una batalla por nosotros. Nosotros solamente tenemos que ser instrumentos, tenemos que ser obedientes a lo que Él quiere que seamos, gobernar con la palabra de Dios como Él quiere y no como nosotros queremos o pensamos, y tenemos que ser valientes para salir al mundo y hablar sobre lo que Dios quiere que hablemos y no salgo de mi casa con temor, todo lo que está pasando, no, ni salgas, ni te asomes, ni asomes la nariz, ni le hables a nadie. No, ahorita no es tiempo de esconder la cabeza, ahorita es tiempo de salir, iglesia, de orar por los demás, de traer a los perdidos, de dar esperanza y decir que Jesucristo puede hacer todas las cosas. Realmente seamos instrumentos, que cuando Él nos llame a su presencia hayamos pasado por este planeta Tierra hayamos cumplido un propósito y la carrera para la cual se nos mandó, y no lleguemos como con las manos vacías con el Señor. Sí, yo creo que la victoria en esto está en cuando tú te aferras, por así decirlo, o va a depender de la tenacidad que tú tengas para mantenerte en la confesión de la palabra. Esa es la victoria. El mundo va a venir con muchas cosas, los diagnósticos van a venir, los amigos, las familias van a venir, porque a veces en lugar de recibir una palabra de ánimo, recibimos una palabra de desánimo y de las gentes malas noticias. De la gente que más apreciamos. Y sí. no escuches eso, escucha la palabra de Dios. Y hoy oramos en esta mañana, como te dije hace un momento, que tu victoria va a depender de la manera, de la tenacidad en la cual tú te mantengas en la confesión de la palabra. Y aun que estés pasando situaciones complicadas o de muerte, aún la muerte en Cristo tiene respuesta. Porque algún día nosotros nos adelantaremos, pero todos nos volveremos a encontrar. Así es que oramos en esta mañana, agradeciendo a Dios por su palabra,
pidiéndole que todas las personas que nos hicieron el favor de sintonizarnos escuchen y sean instrumentos de justicia, sean instrumentos de la paz de Dios. Y cada uno de nosotros seamos un instrumento para hablar cosas buenas a los que lo necesitan. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es medicina, porque tu palabra es como un bálsamo que penetra a lo profundo de nuestros corazones, discierne los pensamientos y las intenciones más escondidas de nuestro corazón. Pero tu palabra, al decretarla, Señor, desde el principio es creativa. Yo oro, Señor, para que hagas milagros creativos en esta mañana. Haz un milagro creativo en el corazón, en el cuerpo, en el órgano de cualquier persona. Haz un milagro creativo en esos riñones. Haz un milagro creativo en esa sangre, purificándola de cáncer. Haz un milagro creativo, Señor, en ese páncreas, haciéndolo nuevo. Haz un milagro creativo, Señor, en esos huesos. En fin, cada necesidad que tu pueblo tenga, Señor, sea física, sea emocional, sea mental, en el nombre de Jesús, haz milagros creativos. Declaramos que hoy la palabra de vida, de medicina, llega a su vida y corazón, transformando su circunstancia y hablando la palabra, Señor, y cuando ellos vean la respuesta, se conviertan en instrumentos de justicia, en instrumentos de paz, en instrumentos de bendición, de tal manera que toda la gente alrededor conozca y vea que tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que hace las cosas imposibles posibles. Oramos, Señor, para que aquellas personas que están pasando por alguna circunstancia depresiva, en el nombre de Jesús, sea quitado toda depresión y que ellos puedan ver la verdadera luz de tu palabra y que la verdad de tu palabra les haga libres de la verdad sensorial. Oramos, Señor, para que toda enfermedad sea sanada en el poder y en la autoridad del nombre de Cristo, y oramos para que toda la iglesia de Cristo, como cuerpo orgánico, como iglesia entendida, como iglesia levantada, Señor, para que muestre las virtudes tuyas, Señor, se levante en este día en el poder de tu fuerza para proclamar un mensaje de vida y de esperanza en el poderoso nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Y oramos porque Dios sane y bendiga a todos nuestros amigos que están padeciendo, a todas las personas que sabemos que están luchando por su vida. Oramos por todos aquellos que no tienen que comer, que Dios toque tu corazón y tú puedas compartir tu pan con alguien más, que tú puedas dar una despensa a alguien más, una palabra de esperanza, una palabra de Dios, que puedas decir, ser luz y transmitir vida, porque nosotros portamos vida. Si portamos la vida de Cristo, entonces debemos de ser eso, debemos de ser vida y transmitir lo mismo y no lo contrario. Gracias por haber estado con nosotros. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Gracias, y te pedimos que tú compartas estos temas, que se los mandes a tus amigos, a tus seres queridos, compártelo, y que estemos transmitiendo nuevamente la semana que entra, que tú puedas estar con nosotros y puedas hacer invitación a otras personas para que escuchen el programa. Estamos, si tú nos buscas, estamos como Cultura de Grandeza en YouTube, en FaceWatch y por este medio a través de Radio Voz 106.3 FM. Gracias y muchas bendiciones.